Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 5 de mayo, 9 de la mañana en punto, en la mayor parte de nuestro país. Mi nombre es Daniel Fajardo, conductor, periodista de Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo y todo lo que tiene que ver de alguna forma con el emprendimiento, también la innovación, etcétera, etcétera. Les cuento que actualmente hay cerca de 15 grados en Santiago, 16 subiendo, se espera una máxima de 24. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con @Radio La Clave, como perfil en X en Instagram, también en LinkedIn, YouTube, Spotify y en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bendito Residuo, les cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar 946,09 pesos en este momento. El euro 1073,64. Ambas cifras se mantienen más o menos en el margen que vimos la semana pasada, en el promedio. La UEF 39.107,9. El cobre, $4,72 la libra. Con respecto a los petróleos, el Brent, $60,45 el barril y el WTI, $57,37 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. No voy a comentar mucho del IMASEC que se dio a conocer la semana pasada, porque el de marzo, porque lo vamos a conversar en un ratito más con Victoria Paz, ¿no es cierto? Solamente comentar que superó las proyecciones, ¿no es cierto?, con un 3,8% de crecimiento interanual en marzo. Lo que sí les voy a comentar, una nota que aparece en Pulso, que es bastante interesante, sobre lo que tiene que ver con los reportes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile. En 2024, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, recibió 17.417 reportes de operaciones sospechosas, denominadas también como ROS, lo que corresponde a un incremento de un poquito más de un tercio respecto al año anterior, o sea, un 35%. De estos, 1.279 presentaron indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, casi cuadruplicando los casos detectados en 2023. La mayoría de los reportes provinieron de bancos y entidades financieras no bancarias. La UAF remitió 54 informes de inteligencia financiera al Ministerio Público, mientras que las consultas de la Fiscalía al organismo aumentaron un 45,1%, abarcando a más de 2.400 personas naturales y jurídicas. Todo esto en medio de, obviamente, de la ley de delitos económicos, de la nueva ley de delito económico, o la actualización de esta ley. Así que
aumenta bastante, un 35%, los reportes de operaciones sospechosas, ¿ya? En el 2024. Y otra nota en otro ámbito, recuerdo que el miércoles pasado estuvimos hablando con un entrevistado en Clave Morse sobre los multifamily, especialmente como este es una opción, ¿no es cierto?, para invertir, pero a pesar de eso, en valor promedio de arriendo en propiedades multifamily en la región metropolitana descendió un 10,5% en el primer trimestre de 2025, o sea, lo que va del año, alcanzando unos 443.800 pesos mensuales, según estudio de TINSA. Las comunas con mayores bajas fueron Ñuñoa, 10,4% negativo, San Joaquín 8,8% negativo y Quinto Normal con menos 5,3%. En contraste, donde hubieron alzas con respecto a los arriendos multifamily en Independencia, La Florida y San Miguel, en los precios. Esta tasa, la de vacancia en general, disminuyó un 3,4%, reflejando una mayor demanda en el mercado de renta residencial. El resumen económico de Chile y el mundo con Victoria Paz de @Poder Económico en Clave Morse. Ya estamos en línea con Victoria Paz. Yo me voy a poner los lentes para poder verla bien porque estamos a través de vía telemática de una plataforma similar al Zoom. Ella es de Nueva York, yo desde Santiago de Chile. Les recuerdo que Victoria Paz es nuestra analista, nuestra economista también de los días lunes, donde vemos lo que va a pasar en la semana, lo que sucedió la anterior, y además la creadora de @Poder Económico, que lo pueden encontrar en Instagram. Victoria, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien, me tomé el viernes libre, así que descansé bastante. Te veo con cara renovada. Sí, absolutamente. Pero el lunes en general trato de que empiece a renovar la semana. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Muy la primavera. Primaveral. Muy primaveral, sí, muy primaveral. Qué bonito. Ya, a ver, hay harto tema que pasó la semana pasada, cosas que vienen ahora. Si quieres, empezamos con las cifras que tuvimos en Chile. Empecemos por la semana pasada, ¿verdad? Cortito, para hacer una recapitulación, ¿verdad? Cosas que hay que recordar que pasaron la semana pasada. Bueno, el Banco Central mantuvo la tasa de interés, la TPM chilena, en 5%, era lo que se esperaba. Sí, claro. ¿Por qué? Porque principalmente la incertidumbre del contexto internacional hace que el Banco Central chileno es muy difícil, ¿verdad? Tener la certeza de que la inflación no se nos va a disparar, y eso principalmente es lo que tiene el mandato del Banco Central, como hemos revisado en otras ocasiones. Entonces decidió mantenerla en 5% nuevamente. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que te lo voy a vincular con lo que vamos a ver en 2 minutos, que esta semana viene la tasa del Banco Central de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. La Fed. Y hay un tema importante ahí, que es la vinculación entre ambas. Todos los países no solamente les impacta su tasa de política monetaria, sino que les impacta principalmente la de Estados Unidos. Entonces siempre esa comparación tiene un efecto en su tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, por eso estamos tan pendientes de lo que va a pasar esta semana, que lo vamos a comentar en un segundo, pero a eso se refiere, hay que tener el ojo puesto en ambas cosas, ¿verdad? En la tasa de política monetaria del banco nuestro, el nacional, claro, y el de Estados Unidos, y siempre tener esa comparación en mente. Eso fue en el Banco Central, y también tuvimos noticias del IMASEC. Súper buena. Como recordamos, es el índice que mes a mes nos va diciendo cómo va el crecimiento del país, ¿verdad? Entonces, finalmente, a fin de año se hace un ajuste, pero todos los IMASEC del año es lo que finalmente nos da el PIB del año, ¿ya? Entonces nos va indicando cómo va creciendo el país, y estuvo muy bueno, fue un 3,8%, y lo importante fue que todos sus componentes subieron. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay veces que el IMASEC ha sido muy bueno, pero por ejemplo ha sido porque nos arrastra la minería, ¿verdad? Pero todo el resto anda ahí como medio lento. Pero esta vez no, esta vez todos los componentes crecieron, que es algo muy relevante, porque había
hay preocupación todavía de que el comercio, no sé si te habíamos comentado en otras ocasiones, ¿te acuerdas, Daniel? Que sí, estaba medio lento el comercio, que ¿por qué es importante? Porque tiene muchísimo empleo asociado, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad el comercio tuvo un buen desempeño, los servicios tuvieron un buen desempeño, así que fue muy bien evaluado. El ministro Marcel estaba muy contento por este IMASEC. Por supuesto que hay que ir viendo mes a mes, no se puede cantar victoria con un mes, ¿verdad? Pero es una buena señal. Aún así, nuestras proyecciones, recordemos que siguen siendo 2% anual, entonces tenemos que mantener esta tensión constante de preocupación por el crecimiento, más que ser, yo creo que negativos, es algo que tenemos que estar constantemente empujando, porque tenemos que salir de ese 2%, la trampa del 2%, y entonces tratar de ir empujando cada vez más el crecimiento a otro punto. Pero de todas maneras estas noticias siempre son bienvenidas, porque además uno siempre trata, yo creo que quizá ahí las cifras económicas se vuelven más entretenidas, pero finalmente un 3,8% significa que algún negocio vendió más, ¿verdad? Entonces eso también hace un poco más personal estas cifras que son tan abstractas de repente. Victoria, ¿cuál es la explicación de que haya sido tan bueno este IMASEC y además que haya superado la expectativa? ¿Hay alguna razón, hay algún elemento que nosotros podamos ver? Porque cuando, por ejemplo, cuando hablamos de otra cifra, con la inflación, uno tiene ciertos elementos que uno puede ver si hubo días feriados, no hubo días feriados, ciertos temas que tienen que ver asociados con temas específicos como la luz, por ejemplo. Pero en el caso del IMASEC, ¿hay una explicación de por qué subió y superó tanto las expectativas durante este mes? Mira, en general es algo que se ha esperado porque estamos en reactivación, ¿ya? Claro. Entonces, estuvo muy bueno la producción frutícola, bueno, también la minería creció, o sea, se extrajo más cobre, eso también influye. Sí, claro. Lo que yo cuando te comentaba, que si bien la minería siempre se agradece que la minería nos empuje, pero hay veces en que solo la minería, lo bueno ahora es que todo el resto también creció. Entonces hubo resultados positivos en el comercio mayorista, también en el minorista. Entonces al final está todo un poquito y tiene mucho que ver con la reactivación que se está viendo finalmente, que tanto hemos esperado y por fin al parecer está mostrándose, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno, yo te diría, que todos los componentes, porque eso es lo que uno primero se fija, quién está arrastrando el crecimiento, y en este caso fueron todos los componentes, y eso es más la buena noticia realmente, quizá incluso más que el número en sí mismo, es que todos los componentes están contribuyendo a esta reactivación que se ha demorado tanto en el país, por muchas razones, ¿verdad? Por la inflación, por la luz, por el contexto internacional. Entonces, como hemos comentado, frente a un escenario internacional extremadamente volátil, lo mejor que podemos hacer nosotros es tener el frente interno lo más ordenadito posible, ¿verdad? Y lo más sólido posible. Así que esto, por eso también es muy, muy buenas noticias. Súper. Algo más con respecto a lo que es Chile. Bueno, el viernes viste que falleció Pero Lizana, que es un histórico además, dirigente de la SOFOFA, de los inicios, creo que fue a principios de los 90, y además él fomentó mucho lo que era la pyme dentro de la SOFOFA, que de repente la SOFOFA se ve como una instancia más de grandes empresas, grandes compañías. Él se metió mucho en lo que era la pyme, digamos. Sí, lo vi también, así que ahí, qué bueno que hayas hecho este recuerdo de estos líderes empresariales chilenos finalmente. Uh-huh, tal cual. Ahora nos vamos a cambiar al ámbito internacional. Al ámbito internacional, Estados Unidos, me imagino. Hay de todo, tengo de todo hoy día. Ya, a ver. Tengo de todo, mira, bueno, partamos con Estados Unidos, por supuesto, porque también nos influye. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos esta semana? Por una parte, hay reunión de la Fed. Sí. Y eso es, o sea, está todos los ojos puestos de todos los analistas de mercado, de economía, del mundo puestos en esta reunión de la Fed. Se espera que mantengan la tasa, pero no se sabe realmente.
con Trump haciendo opiniones furibundas todo el fin de semana respecto de que la Fed tiene que bajar la tasa, como hemos contado otras veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La tasa de los bancos centrales incide en el crecimiento de los países. Claro. Cuando es más barata la plata, en términos muy simples, para que se entienda. Por supuesto que las empresas, por ejemplo, como el Banco Central, lo que hace es que irradia esta tasa a toda la economía, ¿verdad? Entonces, cuando las tasas bajan, la economía se reactiva, las empresas quizá piden más créditos, amplían infraestructura, contratan más personas. Entonces, Trump está muy ansioso de que la economía estadounidense se reactive, que finalmente es una de las grandes razones por las que salió electo, ¿verdad? Entonces, por eso lleva mucho tiempo fustigando a la Fed. La Fed en Estados Unidos es un ente extremadamente independiente y técnico, como lo tenemos en Chile también, y no se deja influenciar por estas mensajes políticos, pero esta guerra... Mensaje directo a veces, totalmente, digamos. Totalmente directo, o sea, la agarra contra Powell. Ahora, menos mal, dejó de decir que lo iba a echar, que iba a sacarlo, pero sí sigue ejerciendo esta presión que en general, por ejemplo, en Chile no la hemos visto nunca. O sea, los presidentes, los ministros de Hacienda, de hecho, son muy claros en decir, yo no puedo decirle qué hacer al Banco Central, ¿verdad? En cambio, acá no es así. Trump lleva todo el fin de semana apelando directamente a Powell, diciéndole que hasta cuándo, que tiene que bajar las tasas. Así que está muy pendiente todo el mercado de saber qué va a pasar con esto. Así que vamos a estar ahí pendientes, te podemos contar, Daniel. Eso es una de las principales cosas que va a pasar esta semana. Y obviamente cuando tengamos de alguna forma esas cifras también van a haber reacciones de Donald Trump y anuncios y avisos y todos estos comentarios extraños como el que ha hecho últimamente, por ejemplo, con la cárcel de Alcatraz, porque quiere hacer una inversión. Sí, bueno, es que el fin de semana estuvo bien álgido en temas de Trump, que no tienen tanto que ver con economía, pero los podemos comentar igual. Viste que puso una imagen suya de inteligencia artificial vestido de papa. Sí, la vi. Papa, diciendo que él sería el mejor papa de toda la historia. Y ahora puso una foto de él vestido de Guerra de las Galaxias. Esa la vi. Porque viste que era hay una fecha que es muy importante para las personas que son seguidoras de la Guerra de las Galaxias, que es el 5 de mayo o el 4 de mayo. Ya, no sé, me pillaste. A mí me encanta Star Wars. Los seguidores de la Guerra de las Galaxias tienen un día que es muy relevante, entonces creo que es el 4 de mayo. ¿Ya? Entonces, sí, el 4 de mayo. Entonces ayer él publicó una foto de él vestido de Guerra de las Galaxias con inteligencia artificial también, y diciendo algo así como feliz día, incluso para los lunáticos que creen que no sé qué, o sea, ha estado muy activo en redes sociales y especialmente usando la inteligencia artificial para hacer modelos de él en distintas ocasiones, digamos. Así ¿Cómo desafiará Donald Trump su equipo de comunicaciones? Mira, ese equipo debe ser muy, muy resiliente. Esa es la palabra. O a lo mejor ese equipo de comunicaciones le da ideas también, no sabemos. Sí, bueno, es que claro, para uno es como, ¿qué está haciendo? Pero mira, tiene sus seguidores que son increíblemente fieles. Entonces, esa base leal que tiene Trump es impresionante, celebran absolutamente todo. Así que hay que mirar desde afuera nomás. No tiene que ver con el tema económico, pero es parte al final de un todo. Totalmente, o sea, en el caso de Trump y en el caso de Musk también, yo creo que esas cosas que van indicando su personalidad también tienen que ver si finalmente la economía, como tratamos de desglosar aquí, no es en un espacio cerrado, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con los comportamientos de estas personas después en otros ámbitos. Porque son señales. Al final son señales. Así que por eso lo comentamos nosotros. Y lo otro importante que tenemos que ver esta semana es que efectivamente hay anuncios, bastante vagos, pero anuncios, de que los primeros acuerdos comerciales van a empezar a salir. No se sabe cuáles exactamente, pero lo que dijo Trump es que
sí, dijo algo así como, sí, van a empezar a salir, no sé exactamente cuándo, porque los acuerdos comerciales los pongo yo, no ellos. Fue muy claro eso. Pero efectivamente dijo que los primeros acuerdos comerciales van a empezar a salir, lo que es bueno principalmente, deberían quedar en un rango menor a lo que están ahora, al menos. Claro. O sea lo que sea, probablemente van a quedar más altos de los que estaban, pero van a quedar más bajos después del día de la liberación, ¿verdad? Que son estos aranceles tremendamente altos y con cierto nivel de estabilidad para los inversionistas. Y al final, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que es esta incertidumbre total la que afecta más probablemente que saber ya, son 20, es 20, listo. Y esos 20 se van a mantener, no tengo idea, 3 años. Pero esta cosa de que un día son 60, otro día 20, otro día 80, es lo que hace muy difícil que el mercado funcione. Entonces, eso es lo que se está esperando. De hecho, se dijo que habían habido los primeros acercamientos con China, sí. Que habían hablado, que por primera vez las autoridades de los dos países se habían comunicado, lo que también es una muy buena noticia porque efectivamente con este 145% por un lado, ya no me acuerdo ni cuánto era, pero 185%, o sea, son números realmente que no tienen ningún sentido. Y finalmente están creando distorsiones muy importantes. Lo que se ve es que se están desviando cargamentos, se está haciendo lo que se ha empezado a tildar como origin washing, o sea, como lavado de origen. Claro. Que en el fondo tú le sacas la trazabilidad para que no se pueda saber de dónde viene el producto, entonces finalmente los productos chinos están entrando por muchos otros lugares. Con este lavado de origen. Oye, Victoria, y estos primeros acuerdos comerciales que podrían salir esta semana, no solamente tienen que ver con China, sino que tienen que ver con todos los países que Trump puso en esa lista, pero sin tomar en cuenta México y Canadá, que eso está zanjado por otro lado ya, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, el vicepresidente J.D. Vance dijo que las prioridades de los acuerdos comerciales, probablemente los primeros que iban a ver la luz era Japón. Claro, Japón. Y algunos países de Europa. Claro, que es lo más obvio, digamos, porque sí. Lo más posible es que uno tiende a pensar que finalmente un acuerdo con China, si es que se logra, porque yo creo que se va a lograr al final, si esto es un juego de póker, va a ser al final, digamos, sí. Después de que se noten un poco algunos cambios o alguna calma en países europeos, claro, en algunos países asiáticos, como dices tú, como Japón, como Corea, quizás también con India algunas cosas. Exactamente, esas van a ser las prioridades, pero claro, y China se va a demorar más, pero ojalá que llegue, ¿verdad? Y países como el nuestro, Chile, tenemos otra reunión más con el equipo en junio, julio, pero estamos al final de la lista, claramente. Claro, todos los países que tienen ese 10%, que es la base finalmente, sí, pero en el fondo vamos a seguir las conversaciones, quizá bajen un poco estos países que tienen este 10%, pero claro, no son la prioridad. Y a ver, ¿qué más te quería comentar? 2 cosas adicionales. Una, hay que comentar las elecciones de Australia, porque también se deben al fenómeno Trump, igual que Canadá. Hemos tenido estas 2 elecciones en la última semana, tanto Canadá como Australia. Finalmente lo que pasó fue, en los 2 lugares se creía que iba a ganar la otra candidatura a la que finalmente ganó. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo un efecto Trump en ambos. En el fondo estaba esta opción más conservadora en los 2 países, que iba como figura líder, iba ganando en las encuestas, en la opinión pública, pero con el efecto Trump se generó este movimiento más nacionalista y de anti-trumpismo. Y finalmente lo que pasó fue que en los 2 países se quedaron estos partidos más de centro-izquierda. ¿Ya? Entonces en Canadá se quedó Mark Carney del Partido Liberal, sí. Y este fin de semana en Australia ganó Anthony Albanese, que es el primer ministro que actualmente estaba ahí. Y en los 2 casos se dice que es una respuesta, en el fondo, porque ambos dijeron: yo me voy a parar frente a Trump, y lograron dejar a su oponente
como un trumpista finalmente, como un seguidor de Trump. Claro. Entonces, en ambos casos esto logró, pero fueron repuntes impresionantes. O sea, realmente venían perdiendo por mucho y dieron un giro radical. Así que es importante en términos económicos también, porque yo creo que hay que ver qué pasa, ¿verdad? Son posturas que van a ser mucho más firmes en términos de aranceles, en términos de negociaciones, porque eso es lo que prometieron. En el fondo, no ceder frente a Trump. Uh-huh. Y se está armando finalmente esta especie de, uno podría decir que es un grupo de líderes, ¿verdad? Que están saliendo electos como contraposición a las posturas de Trump en Estados Unidos, y que puede que finalmente terminen tomando posiciones conjuntas. Entonces hay que estar ahí mirando esta configuración geopolítica que se está dando en los que históricamente han sido aliados, claro, de Estados Unidos, pero que en sus discursos que han asumido el poder, todos han dicho de hecho, si te fijas, como vamos a tener una nueva postura porque nuestro aliado de toda la vida nos traicionó. Claro. Entonces esto significa hacer las cosas de forma distinta. Bueno, ahí veremos qué hace. Y lo último que te quería comentar... Espérame, con respecto a lo que tú dices, es que justo estaba viendo el calendario de elecciones 2025 de los países europeos, pero no lo alcancé a encontrar, para ver también cómo, si van a haber efectos de lo que tú dices, pero en países europeos. Obviamente, lo que es España, Francia, Alemania, eso falta todavía, pero podríamos ver también los efectos en países de la Comunidad Europea, en algunos países asiáticos. Es bien interesante ese efecto colateral en el fondo. ¿Eh? Sí, se está dando en los que tenían al menos esta elección muy incipiente, porque al final fue recién, o sea, desde que el Día de la Liberación, la amenaza de aranceles, entonces está muy encima. Uh-huh. Y efectivamente logró girar la elección. Y lo último que quiero contar en los 3 minutos que me quedan... No, si quieres puede ser un poco más. Del magnate vamos a hablar, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo no? Tenemos que hablar de Warren Buffett. Warren Buffett en la reunión anual de Berkshire Hathaway. ¿Qué es Berkshire Hathaway? Me encanta cómo pronuncias, porque yo tengo que hacer un esfuerzo mental para pronunciar ese conglomerado, ese holding. Sí. Berkshire Hathaway es un gestor de inversiones, claro, gigante. Tiene más de $1 trillón de valorización, de $1 trillón de valorización. ¿Qué es lo que hace Berkshire Hathaway? Principalmente ellos, tienen propiedad de empresas, o sea, hay empresas que las compran de infraestructura, ferroviaria, hay otras que tienen acciones, muchísimas acciones de distintas empresas, y también inversiones distintas, etcétera. ¿Cuál es la gracia de tiene 60 años esta compañía, y la figura más emblemática es un señor que se llama Warren Buffett. Tal cual. ¿Y por qué es tan emblemático? Porque en el fondo él tiene una teoría de inversión, ¿ya? Y lo que hace es que todos los años le manda cartas a sus inversionistas desde hace 60 años, explicándoles por qué él toma las decisiones de inversión que toma. Incluso él, como que son ya reflexiones de vida las que hace Warren Buffett, y realmente le dicen el oráculo de Omaha, porque él es originario de Omaha, y es tal su nivel de influencia en las inversiones que es el oráculo de Omaha. Y este señor se espera con ansia esta reunión anual de Berkshire Hathaway y de todos sus accionistas, donde él les manda estas cartas, hace un discurso, dice hacia dónde va la economía, cuáles son sus decisiones de inversión. Él en general es una persona que recomienda, él lo que hace es analizar empresas que considera finalmente que están en un valor menor al que deberían estar, claro, e invierte ahí. Eso es como su teoría, pero es muy de la estrategia de aguantar, ¿verdad? No es como de esta estrategia, por eso le gusta a muchos, y no es de estrategia de trading que está tan de moda ahora, como de comprar, vender. Él se queda en general con las empresas, espera que avancen, y con esto ha tenido resultados extraordinarios. También se ha equivocado, y cuando se equivoca lo dice. Entonces es una persona que muchas personas siguen. Sí, claro. Y bueno, este fin de semana anunció finalmente su retiro como CEO,
de esta empresa a los 94 años. Y bueno, las acciones de Berkshire Hathaway bajaron 2% inmediatamente, pero se considera que está quedando a cargo como su lugarteniente, ¿verdad? Claro. Una persona que es Greg Abel, que tiene 60 y tantos años también, lleva como 30 en la compañía, o sea, no es una persona de afuera, pero tiene igual reemplazar a Warren Buffett es un tremendo desafío, y por supuesto los ojos del mercado van a estar puestos en él, pero fue la noticia del fin de semana. Sí. Con llantos, o sea, fue muy, muy importante y probablemente se va a estar muy pendiente de qué vaya pasando con Berkshire Hathaway, que es este faro, en el fondo, en las decisiones financieras muchas veces. Victoria, noticia de último minuto. Es que salió un comunicado hace un ratito de, ¿cómo se llama? Berkshire Hathaway, ¿está bien? Berkshire Hathaway. Sí, de que finalmente aclaró que el anuncio relacionado, la Junta Accionista de la empresa dijo que no va a renunciar a todos sus roles formales, ¿ya? Y que va a seguir, por lo menos, por el momento, siendo presidente del gran conglomerado, hasta nuevo aviso. Claro. ¿Ya? Claro. Porque... Pero estaba como CEO. Sí. Entonces estaba en un rol activo todavía, sí, es impresionante, él está en un rol activo. O sea, no se va a retirar 100%, va a seguir con varios cargos, va a seguir siendo presidente, pero lo aclaró porque, claro, seguramente... Con este 2% de caída de las acciones, imagínate. Sí. Así que eso salió hace un ratito, un comunicado de prensa de Berkshire Hathaway. Así que, no, buenísimo. El personaje, obviamente, de Warren Buffett es súper importante. Yo les recomiendo a nuestros auditores que tienen interés en el mundo financiero que lean las cartas. A las cartas a los accionistas de Warren Buffett. Son casi como lectura de vida, porque tiene unas frases que son célebres. O sea, por ejemplo, tiene una que es como: te demoras 20 años en construir tu reputación y 5 minutos en perderla. Son como de ese tipo de frases. Es un clásico, sí. Claro, finalmente se puede aplicar a todos, ¿verdad? Así que realmente un recomendado. Buenísimo. Y también hay que seguir las recomendaciones y todo lo que son los posts de Victoria Paz en @Poder Económico. Claro. Así que los invito a que se metan a Instagram, la sigan, comenten, le hagan preguntas a Victoria, y también la pueden hacer obviamente a través de este programa todos los días lunes y toda la semana, porque después las conversamos el lunes. Victoria Paz, 1.000.000 de gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, en Clave Morse. Estuvo muy entretenido, ojalá les haya gustado. Muy entretenido. Estén bien. Buena semana. Chau. Y a la vuelta de los comerciales viene una entrevista donde vamos a conversar sobre un mercado inmobiliario que es bastante interesante, que tiene que ver con las parcelas y cómo ha ido cambiando un poco este tipo de negocio, este tipo de oferta, con una oferta bastante particular. Así que quédense en línea y nos vemos en 2 minutos más.